Hola. Una que está, pero calientita, es el reperpero que se acaba de armar en Brasil. Mientras que en República Dominicana está sobre la palestra ya durante varias semanas la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, pues el reperpero se ha armado en Brasil al descubrirse que existió una dirección de inteligencia paralela a lo que es la ABIN, la entidad brasileira de inteligencia, pues una CIN, una dirección de investigación paralela que se dedicó a realizar espionaje a políticos partidarios, partidos o políticos pertenecientes a partidos opositores del gobierno de Bolsonaro, a periodistas y a otros entes que eran de interés para esa agencia paralela de inteligencia que se creó en Brasil y que es considerada como una ABIN, es decir, una agencia brasileira de investigación paralela. ¿Y qué ocurre? Creada la SIM brasileira, la del reperpero actual, como decimos los dominicanos, se armó el reperpero con la ABIN paralela, es decir, con el SIM brasileiro, la SIM brasileira. Pues, ¿qué sucede? Esta agencia utilizaba varios programas de espionaje, utilizaba equipos diversos y fue creada en la gestión de el presidente Jair Bolsonaro. Durante 2 años, esta agencia produjo más de 60.000 documentos espiando a periodistas, espiando a directivos opositores. Y es el reperpero que se vive actualmente en Brasil, porque la Policía Federal ha abierto un caso y ha sido respaldado la Policía Federal en esa investigación. Y han provocado apresamiento, han realizado apresamientos de ex policías federales, pero todo apunta que habrá funcionarios también apresados, funcionarios vinculados con la pasada gestión de Jair Bolsonaro, y andan en búsqueda y apresamiento de funcionarios de la ABIN paralela, es decir, del SIM brasileiro, puesto que la situación se desbordó tanto porque han salido a relucir en las investigaciones que realiza la Policía Federal que se dedicaba a ese SIM brasileiro, es decir, la BIM paralela, se dedicaba a espiar todo lo que estaba vinculado con varios jueces del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Luis Alexandre de Moraes, el que le dicen Xandão. Y, por ejemplo, hemos estado mirando informaciones de diversos medios. Todos los medios de Brasil en este momento están dándole cobertura a la situación que se acaba de presentar con el brecherismo desde la entidad paralela, que es oficial, desde la BIN. Ellos le llaman la BIN paralela, pero es el SIM brasileiro, para muy buen entendimiento para los dominicanos. Entonces, por ejemplo, el periodista experto en investigación, de Mori, acaba de producir unas informaciones importantes que es vital que revisemos. Lo que dice Leandro de Moris resume todo lo que son las intervenciones, las orientaciones que están dando los diarios de Brasil. Entonces, Leandro de Mori produce el siguiente documento donde él lo cataloga como detalles de la ABIN paralela del expresidente Jair Bolsonaro. Dice Leandro de Mori
que dentro de los detalles sobre las operaciones que realizaba el SIM brasileiro, es decir, la ABIN paralela, la agencia de investigación paralela llamada SIM en Brasil, pues dice que utilizaban drones, softwares, cámaras, extensión, como parte de un esquema ilegal. Entonces, textualmente dice el periodista experto en investigación Leandro De Mori que acaba de producirse el sigilo, es decir, acaba de ser levantado el secreto de la cautelar que autorizó búsqueda y apresamientos que acontecieron hoy relativo a funcionarios que formaron parte de la ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Los pocos detalles que se dieron a conocer precisamente dan cuenta de un esquema jamás visto en la historia de Brasil, dice Leandro De Mori en su nota. Dice, la tecnología disponible hoy hace de este caso el mayor escándalo de espionaje ilegal de la historia brasileira. Dice, ya son más de 60,000 registros de espionajes apenas en un solo de los softwares que usaron ilegalmente la SIM brasileira, es decir, la ABIN paralela. Y dice que solamente en el software denominado First Mile israelí, eso es un intervalo de tiempo de apenas de 2 años. Solamente en First Mile, más de 60,000 registros de espionaje. Entonces, dice De Mori, según las investigaciones dadas a conocer hasta el momento, esos datos eran usados para la búsqueda de esos registros, eran usados por lo menos 3 programas de espionaje, uno para geolocalización, uno para monitorear la navegación de computadores de los investigados por la ABIN paralela y otro para tomar ilegalmente datos de modo ilegal. Dice que según la medida cautelar de la justicia, a pedido del Ministerio Público Federal, bordeado por una investigación de la Policía Federal brasileira, los objetivos del esquema de espionaje era usar las informaciones recolectadas, y cita el uso privado de la familia Bolsonaro. Dice, usando esas informaciones obtenidas de modo ilegal para procesos judiciales contra personas. 2, para alimentar las redes sociales con carpetas completas llenas de informaciones para desmoralizar públicamente a los adversarios. Sigue diciendo De Mori que el relato que aconteció hoy vinculados al funcionario Ramagen, vinculados los datos al expresidente. Ramagen era el director del SIM brasileiro, de la ABIN paralela. Entonces Ramagen ha sido apresado. Entonces, los datos vinculados que salieron sobre el director Ramagen, sobre Bolsonaro y sobre, ¿ustedes recuerdan el general que estuvo encabezando la MINUSTAH en Haití, Heleno? Bueno, y datos sobre precisamente Heleno, dice que son estremecedores. Además de los programas para espionaje, los agentes que se envolvieron en esas ilegalidades usaron además cámaras, usaron drones para monitorear a los adversarios. Dice, todo es grave, todo es muy grave. Eso dice el periodista Leandro, el experto en periodismo de investigación de medios alternativos de Brasil, Leandro De Mori, quien es muy consultado por todos los medios brasileiros, refiriéndose precisamente al escándalo actual que se acaba de producir en Brasil por el espionaje a jueces,
a periodistas, a políticos opositores al régimen de Jair Bolsonaro. Durante 2 años se dedicaron a espiar y produjeron registros, más de 60.000 registros. Y las autoridades, tanto el Ministerio Público Federal de Brasil y sobre todo la Policía Federal, está realizando los apresamientos por esa situación que acaba de hacerse pública en Brasil. O sea, no es solo en la República Dominicana, también en Brasil tienen su 124, como pasa acá en la República Dominicana. Vamos a seguir dándole seguimiento a estos documentos que están surgiendo en los medios de comunicación brasileiros. Un escándalo, el escándalo de espionaje, de escuchas ilegales jamás visto en Brasil, acaba de poner en ejecución un programa de búsqueda y apresamiento de personas que desde 2020 a 2022 se dedicaron a utilizar varios programas de espionaje para hacer escuchas ilegales a políticos adversarios, a periodistas, a jueces contrarios o no adeptos a la presidencia de Jair Bolsonaro. ¿Qué les parece? El reperpero en Brasil porque los brecheros estuvieron en acción y produjeron más de 60.000 registros. ¿Qué problema este? Vamos a seguir dándole seguimiento. Queden muy bien.